nuestro trabajo extracurricular en este día, la Federación Teosófica Interamericana se siente muy feliz a recibir a nuestro hermano Manuel. Como cariñosamente le decimos, Carolina tendrá la oportunidad de presentarlo, como le avisé anteriormente, formalmente. Y vamos a pedirle a nuestro querido hermano Chuy, como cariñosamente también le decimos, que nos dirija la invocación en este momento, dándole a nuestro trabajo esa utilidad y dedicándoselo a la paz mundial. En este momento vamos a poner esa atención especial a nuestro querido hermano Chuy con la invocación de la Sociedad Teosófica, la invocación a la unidad. Adelante, Chuy. Gracias Magali, gracias Manuel, gracias a todos por acudir a este llamado para escuchar a Manuel. Los invito cordialmente a que despejemos nuestra mente, abramos nuestros conductos y escuchemos esta invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es una con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Gracias, Chuy. Hoy nuestra querida hermana Carolina va a presentar a nuestro hermano eh, ponente. Adelante, Carolina. Gracias, Magali. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión, como dijo Magali, especial que está haciendo la FTI. Hoy tenemos pues el gusto y el agrado de presentar a Manuel Fernández, que es licenciado en Historia y Arqueología, con especialidad en Asirología y Bíblica. Como investigador tiene experiencia de trabajo en Tel Hazor, en Israel, con la Universidad Hebrea, y en Mesopotamia con Uruk, Ur y Babilonia, bajo la dirección facultativa de universidades como Pensilvania y British Museum. Aparte que tiene diferentes sitios de península en la península ibérica y Canaria. Y es profesor de contenidos en la ULL y de máster en Historia Antiguas y Civilizaciones. Aparte, Manuel es miembro de la Sociedad Teosófica desde el 2017 en la rama Pinarada de Valencia. Y es maestro masón en una logia de Tenerife del rito emulación. Y hoy tiene el gusto de presentarnos un tema súper interesante, el libro del Apocalipsis. Ya nos irá aclarando todas las dudas y las supersticiones que hay al respecto. Así que bueno, bienvenido todos y disfrutemos toda la conferencia. Muchísimas gracias, Manuel, y adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar hoy aquí, de nuevo, como hace pocas fechas atrás que estuve, que me invitasteis también. Y como el gran auditorio que sois, y por el conocimiento que tenéis, os voy a invitar hoy a que nos sumerjamos en, digamos, lo que son el texto para mí más simbólico, probablemente radical y profético del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan. Este es un libro de revelación muy influenciado por textos de la apocalíptica judía, que era la corriente más importante que había a partir del siglo IV antes de Cristo. Principalmente por los textos de los libros de Enoc, como Hijo del Hombre. Digamos, no es un libro de catástrofes o de predicciones sobre el fin del mundo. Más bien lo podemos englobar como que es un mapa espiritual, es un diagnóstico histórico y es un manifiesto de resistencia contra toda forma de mal, incluso y especialmente cuando el mal se puede disfrazar de religión o de poder.
Vamos a recorrer los símbolos que tiene, la historia y su mensaje eterno. También vamos a explorar 4 hipótesis que son muy provocadoras para los teólogos y son muy innovadoras para nosotros los historiadores. Estas hipótesis, que os voy también a mencionar, están aún por publicarse como una exégesis oficial. Es decir, no están aún, no hay un consenso definitivo para que tomen luz. Por lo tanto, todavía no se pueden encontrar en ningún sitio, pero os las voy a adelantar. Estas hipótesis, además, de hecho, lo que hacen es iluminar un poco cómo la historia misma se ha cumplido y a veces se ha deformado, según las visiones de Juan. Para comentarlo vamos a hacer crítica histórico-crítica y crítica teológica. Empezando por el análisis histórico-crítico, que tenemos en pantalla el primer apartado, podemos decir que el Apocalipsis fue escrito entre los años 95 y 98 con toda seguridad, probablemente el año 96. Tenemos una horquilla de tiempo posible que va del 68 después de Cristo al 130 después de Cristo. O sea, esa sería una horquilla posible, pero no probable. Esto viene dado por los comentarios de un padre de la Iglesia llamado Papías de Hierápolis, que vivió entre el año 60 después de Cristo y el 130. Hizo una serie de comentarios que dan pie a ello. La composición está en idioma griego, al igual que todos los libros del Nuevo Testamento. Es un producto de una literatura muy elaborada y de una teología opuesta muy probablemente a San Juan Apóstol. Por ello, los estudios históricos críticos afirman que el autor es desconocido, aunque se le haya atribuido Juan o lo llamen Juan. La obra fue compuesta durante el gobierno del emperador Domiciano. Este fue un periodo en el que la iglesia cristiana era una iglesia joven, sufría persecución, ¿no?, por parte del Imperio Romano, a través de sus gobernadores y de sus tribunos, y se imponía el culto obligatorio casi a sus dioses por sometimiento, y al mismo tiempo al emperador como dios. Por si no lo saben, en el imperio y sobre todo en la zona oriental, en las inscripciones que se han encontrado arqueológicas, a Domiciano se le consideraba como una epifanía cuando viajaba a cualquier lugar del imperio. O sea, cuando visitaba cualquier país era una epifanía. Y sus festividades, como por ejemplo el cumpleaños o su boda o tal, eran evangelios, puestos como evangelios, como una buena noticia, ¿no? Y luego, aparte, era uno de los personajes que más rechazo tenía por los judíos, por los judeocristianos y por los cristianos posteriores. Entonces, siguiendo este hilo, podemos decir que Juan, que estaba exiliado en Patmos, en la isla de Patmos, en Asia Menor, escribe este libro llamado Apocalipsis, que significa revelación. La palabra Apocalipsis no tiene por qué tener una connotación negativa o positiva, es simplemente una revelación, que se basa principalmente o va dirigida a las 7 iglesias de Asia Menor, para fortalecer a estas comunidades cristianas que estaban oprimidas o para denunciar la opresión imperial que había, anunciando que esta opresión acabaría pronto. Pronto hablamos de 3 años y medio, 1260 días. Esta es una información que viene un poco velada dentro del Apocalipsis, pero luego lo veremos en los capítulos. El Imperio Romano es descrito simbólicamente en el libro como la bestia, una de las bestias. Hay 2 bestias, una bestia más grande y una más pequeña. Y también como la Babilonia o la gran prostituta, que era la Babilonia o Babilonia, que era la ciudad corrupta y opresora. En el contexto y la figura de Domiciano y su alter ego Nerón, cuyo valor era en el 666, se presenta como arquetipo del tirano que persigue y asesina a los cristianos. Y entonces es cuando ve la luz este libro, un libro de consolación. Algunos estudiosos opinan incluso que Domiciano era el espíritu reencarnado de Nerón. O sea, llegan a esas hipótesis, ¿no? Pero la figura central en el Apocalipsis es el Cordero. El Cordero es la figura mesiánica, es Jesús, ¿no?, que ha sido restituido, tiene el mando, está a la derecha de su Padre
Y entonces, ¿cómo aparece como protagonista? Pero hay que entender primero cómo aparece la figura del Mesías. La figura del Mesías, les voy a dar una explicación breve, y sería un poco la siguiente. Entre el año 732 y 725 a.C., Tiglat-Pileser III de Asiria y Salmanasar V arrasan toda la zona norte, lo que era la Samaria y la Galilea, y se lleva cautivas a 10 tribus, o a 9 tribus y media, 10 prácticamente, porque solo queda entera la tribu de Judá al sur y la de Benjamín, y algo de la tribu de Manasés. Aquí empieza el judaísmo, con esta situación. Ahí empieza el judaísmo. Hasta entonces era hebreísmo. Posteriormente, en el 586 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia, que entonces gobernaba, era el imperio de Babilonia, el que gobernaba todas las naciones circundantes, arrasa ya definitivamente y aplana el reino de Judá y se lleva cautivo al rey Sedecías, que era el rey de Judá, y ya destruye el templo. El templo de Jerusalén es destruido en esa época. Entonces, en el exilio de 50 años hay un sincretismo religioso muy importante y comienza a cogerse usos y costumbres de la religión persa, que es probablemente la que más influye en la religión judía, porque el Apocalipsis es judío totalmente, no es cristiano, es judío. ¿Cómo empieza el regreso? Pues Ciro el Grande, o la historia dice que Ciro el Grande, pero últimamente se han encontrado algunas inscripciones que podría ser que fuera Darío I el que dio la libertad o dejó volver en el 538 a los hebreos y a los judíos. Y la primera vuelta a Canaán se produce en el año 538 a.C. con Zorobabel, luego en el 458 con Esdras y en el 444 con Nehemías. Y aquí el Estado de Israel, no. Israel es un pueblo libre en cuanto a su religión, pero son súbditos del imperio persa. Es decir, no pueden someterse a su propia ley, a la ley mosaica. Están bajo imperio persa. En el 320 a.C., Ptolomeo, de la dinastía de los Lágidas, Ptolomeo Lago, invade de nuevo Israel, a través de Alejandro Magno, eran los diadocos, eran los generales de Alejandro, ¿no? Invade Israel y Judá. Y en el 200 a.C., caen los Ptolomeos, pero se ponen en el poder los Seleucidas, con Antíoco IV, que estos totalmente intentan helenizar a Israel y a Judá, y está a punto de desaparecer lo que es esa cultura. En el 168 es cuando antes de Cristo estamos hablando, surge la revuelta de los macabeos, la revuelta de la familia Asmonea, macabeos conocidos por Judas el Macabeo. Macabeo significa en hebreo martillo, eran los martillos de los opresores, y ese es el simbolismo. Estos liberan a la nación, pero el comportamiento que tienen a partir de ese momento fue peor que el de todos los anteriores sátrapas y reyes que les habían invadido. Por su causa o por causa de los macabeos, de su mal hacer, aparece, por ejemplo, ya la secta de los esenios y empiezan las guerras civiles, que culminan 40 años aproximadamente, 50, en el año 58 a.C., en una batalla entre dos hermanos, Hircano II y Aristóbulo. Pues una de las facciones, la de Hircano II, solicita la ayuda a Roma y Roma acude, ¿no? Por medio de Pompeyo el Grande, en el 58. Pero aquí el problema es que donde ya Pompeyo el Grande ponía el pie, ya no lo levantaba. Y en ese contexto de liberación, de pueblo oprimido permanente, aparece en la figura del Mesías. La figura del Mesías, su fuerza máxima es en el siglo I a.C. y siglo I después de Cristo. Que lo que decía era que vendría como un jefe militar, con un ejército de ángeles a liberar a su pueblo e instaurar a Israel y a las 12 tribus, y que volverían las 12 tribus sobre los lomos de águilas.
y el reino de Dios se instauraría otra vez en la tierra. Pero Jesús de Nazaret, que nace aproximadamente en el 4 o 5 antes de Cristo y muere en el 30 o 33 y no viene la parusía esperada, ¿no? Entonces las profecías paulinas que nunca se han producido, aparece la figura del Mesías como un concepto muy distinto en origen a lo conceptual que hoy tenemos como personaje. Luego, en la crítica teológica, este es un libro teológicamente profundo. Nos muestra a un Dios soberano que no está ausente frente al sufrimiento, pero que actúa cuando lo cree conveniente. Él mide sus tiempos. Cuando ya no hay solución en la tierra, cuando el hombre deja de ser un hombre para convertirse, digamos, en un exterminador planetario, entonces entra en acción Dios. Y lo hace a través de su mano derecha, el Cordero, el Mesías. En este sentido, Dios está sentado en su trono y el Cordero a su derecha, incluso a su altura, y muchas veces en su mismo trono, según el Apocalipsis. El Cordero, montado en un caballo blanco, es el vencedor definitivo de esta guerra escatológica. Este libro nos invita a elegir entre el Cordero o postrarnos, ¿no? Digamos, ante la bestia. Es una denuncia total contra la deshumanización, ya sea por poder pagano o religioso, que pretenda usurpar el poder de Dios para este libro. El Apocalipsis, en este sentido, no es un anuncio del fin del mundo, sino un llamado a la fidelidad y a la resistencia espiritual. Esas serían las introducciones desde los dos puntos de vista muy resumidas, desde el histórico crítico y desde el teológico. Y ahora les voy a decir algo que había comentado al principio, que son 4 hipótesis proféticas que hemos sacado un grupo de historiadores, arqueólogos y filólogos de la Universidad Complutense de Madrid y que está ahora mismo en tratamiento para tener consenso con otras comunidades y otros grupos aparte de la Iglesia. Estas hipótesis que os voy a explicar a continuación son hipótesis legítimas porque están respaldadas por estos grupos que os he dicho. Yo estoy participando en uno de ellos. Están en revisión, como dije, por toda la comunidad facultativa. Por tanto, por eso no pueden ver la luz de momento. Pero les voy a adelantar brevemente un poco de qué están estas cuatro hipótesis. En el milenio, que es muy importante en el Apocalipsis y aparece en el capítulo 20, todo lo que gira, recuerden, al Apocalipsis es el milenarismo, el milenio es importantísimo. En el Apocalipsis 20 describe un periodo de 1000 años en el que Satanás es atado y tras ese milenio es liberado por un breve tiempo hasta la batalla final, hasta la última guerra escatológica. Bien, tenemos aquí que si Juan escribe este libro entre el 95 y 98, podemos preguntarnos qué pasó 1000 años después cuando asociamos el milenarismo como profecía y a la liberación de Satanás de su prisión del lago y azufre. Pues 1000 años después, justo en 1099, como saben, los cruzados toman la ciudad santa de Jerusalén en una acción sangrienta y muy violenta que marcó un momento clave en la historia de la cristiandad. Podemos entender esta toma como la liberación de Satanás después del milenio. Esa es una de las preguntas. O ¿es la cruzada el punto donde el poder cristiano medieval se corrompió en violencia sagrada profanando la ciudad santa? Desde este punto de vista historicista, la hipótesis es válida, porque el milenio puede simbolizar el dominio cristiano medieval y su caída, la violencia terrible de las cruzadas. La defensa de la hipótesis la hicimos partiendo de unas premisas. El Apocalipsis se escribe probablemente en el año 98. El Apocalipsis habla del reinado de 1000 años. Después de esos 1000 años, Satanás será de nuevo liberado y se produce la última guerra escatológica, la famosa que todos habrán oído de Gog y Magog. Justo 1000 años después, del 98, los cruzados toman Jerusalén en la primera cruzada. Y podría esto ser un cumplimiento profético del milenarismo. La coincidencia temporal desde el punto de vista histórico-crítico de ambas fechas es exacta.
año 98, año 1099. Las cruzadas fueron una guerra santa o religiosa e incluso una guerra mesiánica. Tenemos alguna hipótesis en contra también en que dice que el texto, que la batalla escatológica la crea Satanás, no la crea la Iglesia. Pero las cruzadas fueron promovidas por la Iglesia, lo que implicaría que Satanás pudo actuar a través del cristianismo institucionalizado a través de Urbano II. El Apocalipsis sería una batalla universal. No, no es cierto. Eso es lo que nos dicen en la contrahipótesis. Y no se dice que esté circunscrita a Tierra Santa. Sí lo está, porque habla de juicio. El juicio será en el valle, después de la batalla, que la batalla será en Armegido o Armagedón, en Monte Megido, y el juicio en el valle de Josafat. Por lo tanto, sí se circunscribe a Israel, a Jerusalén, concretamente, a la ciudad sagrada de Jerusalén. Pero para rebatir esta hipótesis, la segunda que hacemos es la actuación de Nerón a través de Urbano II. Lo de Nerón puede parecer un poco extraño así, pero lo irán viendo a través de que yo les vaya explicando por qué entra a colación Nerón. La reencarnación espiritual del 666, Nerón, era la bestia pagana arquetípica y es un símbolo del poder maligno. Siglos después, el Papa Urbano II, y aquí en Nerón estamos hablando del año 98 después de Cristo. Siglos después, Urbano II convoca la primera cruzada en el 1095, prometiendo el perdón de los pecados a cambio de guerra. ¿Podemos aquí, la pregunta es, ver a Urbano II como la bestia? Una bestia que tiene cuernos de cordero pero habla como un dragón. Una reencarnación espiritual del poder tiránico de Nerón, pero que esta vez se ha metido dentro del cristianismo. Esta hipótesis nos muestra que la bestia no es solo un emperador pagano, sino que es un modelo de poder maligno que puede reaparecer bajo diferentes formas, incluso dentro de la religión o de la Iglesia Católica medieval. Su base bíblica sería la bestia del mar del capítulo 13:1, que dice que tiene la bestia el poder político y militar, y es la representación de ambos personajes, porque era Nerón, pero el poder político y militar en la época de la Primera Cruzada también era de Urbano II. Y también eran los representantes de la ciudad de Roma, que dominaba sobre naciones. Aquí en Apocalipsis 13:11 también dice que tenía cuernos de cordero, pero hablaba como dragón, que es la imagen clara de un poder religioso corrupto. La defensa de esta hipótesis la hacemos desde que el espíritu de poder y venganza de Nerón, en el libro, y según estas creencias del libro, volvería a través de otros personajes a hacer una encarnación del mal. Eso lo dice el propio libro. Y de hecho se encarna ya en el libro, y cuando ya estaba muerto. Además llevaba muerto, pues quizá murió en el 68 creo, pues 30 años mínimo. Bajo esta lógica, Urbano II institucionalizó la violencia sagrada. Resucita el alma de Nerón, pero no como Nerón, sino como una apariencia cristiana. Antítesis no nos han presentado ninguna. Por lo tanto, creemos que es bastante legítima esta conclusión teológica. Ya vimos lo anterior desde el estudio histórico, crítico y profético, ahora lo vamos a ver desde el respaldo de la teología. Y hay precedentes para sostener esto. Jesús acusa en Mateo 23 y en Juan 2, por ejemplo, al templo y dice que el mal puede habitar las estructuras religiosas. San Pablo en 2 de Tesalonicenses habla de que el hombre de pecado está sentado en el templo de Dios. Y Apocalipsis 13 dice que también prevé que la bestia religiosa que engaña en nombre de Dios. Y luego tenemos en época medieval y en época renacentista tenemos a personajes como Francisco de Asís, Savonarola, a Giordano Bruno, Martín Lutero, que ven el poder religioso como un poder opresor. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para este tipo de hipótesis. La tercera hipótesis se llama, o viene del capítulo 14-20, que decía, la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Y ahora lo tenemos que extrapolar también al Jerusalén del 1099. El Apocalipsis, en el capítulo 14-20, dice que la sangre del lagar llegó hasta los frenos de los caballos. Una imagen muy simbólica del juicio.
El cronista medieval Guillermo de Tiro, que es por quien conocemos todas las hazañas que ha habido, además contados en primera persona en la Jerusalén de las Cruzadas, ¿no? Describe la masacre de Jerusalén en 1099 diciendo que la sangre llegó por encima de los cascos de los caballos. O sea, dijo lo mismo que dice Apocalipsis. ¿Esto es una coincidencia o es el cumplimiento, digamos, sangriento y literal de una visión profética? Esta hipótesis sugiere que la profecía ha podido ser deformada por la violencia humana y que el uso del nombre de Dios para justificar matanzas atroces ha sido profetizado. Defendemos siempre esta hipótesis desde dos interpretaciones, una clásica y otra teológica. El juicio de Dios, desde la teológica, a las naciones, el lagar es el símbolo del juicio, es el aplastamiento del pecado, porque el lagar simboliza la uva pisada para hacer vino, ¿no? Surge de esta presión toda la sangre que se había derramado, ¿no? Y se dice que tanto pecado llegó la sangre de los pecados hasta los frenos de los caballos. En las escrituras de Guillermo de Tiro, que es la interpretación clásica, dice: los cruzados tomaron Jerusalén en el año 1099, con una masacre total en su asedio. Se dio muerte a todo aquel que se cruzaba en el camino. Incluso en el monte del templo se degollaron a miles de personas. Guillermo de Tiro dice también en sus crónicas: la sangre corría por encima de los cascos de los caballos y en ocasiones hasta las riendas de los caballos. Esto es igual a Apocalipsis capítulo 14-20. Todo esto es coincidente en estos 1000 años de diferencia justo que es el milenarismo, aunque pueda parecer una gran hipérbole. Puede parecer una gran hipérbole. Y luego la última, que es más contemporánea, es la liberación de Satanás. Y aquí tenemos, o estamos mirando, y este es bastante espinoso, al sionismo, que no al judaísmo, pero al sionismo como el promotor escatológico de Apocalipsis 20. El Apocalipsis habla que tras 1000 años Satanás será liberado. Tras el milenio comenzó las cruzadas, un milenio después. Es decir, se libera y un milenio después, como ya he dicho antes. Hoy vemos un nuevo escenario, otros 1000 años después. Y es la creación, por un lado, necesaria del Estado de Israel y por otro está la reivindicación sionista. Y el conflicto que estalla en la Tierra Santa, en lugares como Gaza y Cisjordania, de nuevo el enfrentamiento entre hermanos. Es decir, aquí otra vez volvemos a la guerra antigua de Israel contra Ismael, que además hoy en día también es extensiva a Yemen, es extensiva a Siria, incluso ya a Ucrania, aunque no tengan que ver con este conflicto. Pues este es un fenómeno que no surge ni de la Iglesia ni de un emperador, sino de un proyecto nacionalista con una justificación religiosa, con realidad evidentemente militar, que ha convertido la Tierra Santa en un campo de batalla. Y al igual que en el año 96 y en el 1099, antes del 2025 que estamos ahora, hay también una desigualdad de fuerzas como antaño, ¿no? Podríamos decir que es esta otra nueva liberación milenarista de Satanás del Apocalipsis. Podría ser una manifestación más de cómo el poder religioso y político puede ser usado para destruir en nombre de Dios. Esto es una hipótesis que de verdad es para razonarla y reflexionarla, porque es la repetición milenaria de la historia siempre. Siempre ha habido guerras, pero estas son significativamente religiosas. Son significativamente religiosas. Y además dice cómo la profecía puede cumplirse en ciclos que no siempre estamos esperando. Estas 4 visiones históricas que os acabo de dar no niegan la profecía de Juan, todo lo contrario, la confirman. Pero también hacen una advertencia, y es que el juicio no siempre viene de fuera. A veces somos nosotros mismos los que abrimos esa puerta a ese abismo. Bien, pues explicadas estas brevemente, vamos a empezar a repasar lo que dicen los capítulos. Vamos a ver, por ejemplo, empezamos con el capítulo 1-3, que básicamente lo que va a hablar es de las cartas a las 7 iglesias.
En los capítulos de 1 a 3, básicamente Jesús se revela glorioso a Juan y le encarga enviar mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Las 7 iglesias probablemente ya saben cuáles son, pero bueno, son Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, Sardes y Laodicea. Cada carta incluye para unas elogios, para otras correcciones y para otras advertencias de sus fieles, para la preservación de la fe, ¿no? Que estaba decadente. Eso básicamente es lo que dice los capítulos 1 a 3, aunque sean mucho más extensos. Entre el 4 y el 5 podemos ver el trono celestial y el trono del Cordero. Juan ve el trono de Dios en el cielo y el libro sellado con los 7 sellos. Que no es libro, es un rollo. En la antigüedad eran rollos, no se hacían libros tipo códex en esa época. Los 7 sellos solo pueden ser abiertos por Jesús, por el Cordero, que es el digno de abrirlos. Y estos sellos serán abiertos en 2 fases. Una primera fase de 4 y otra de 3, bien diferenciada. Aquí ya estamos tratando con la numerología, estamos tratando el 7, pero se está abriendo de 4 y de 3. ¿Saben lo que significa el 7 y el 3? Porque además incluso alguna vez lo hemos hablado o ha salido en otras charlas. Por un lado el cuadrado y por otro el triángulo. Y aquí se abren al revés. No sería como bajaría de arriba a abajo. Primero sería el triángulo y luego el hombre, el cuadrado. No. La Trinidad aquí iría después, porque primero sería abierta las calamidades de la tierra y luego bajaría el 3. Aquí sería así, 4 y 3. Y ese es el sentido. Y aquí nos topamos ya con el capítulo 6 y 7, que son los sellos. Los sellos se abren los primeros 4 sellos y aparecen unas imágenes muy simbólicas que probablemente a todo el mundo son las que le llaman la atención del Apocalipsis, que son los jinetes. Aparece un primer jinete de caballo blanco, que es el caballo blanco, es un símbolo de victoria, aparece con un arco como arma, que es el símbolo de la conquista. Pero ¿quién es este jinete? Pues no se sabe. Algunas personas, como Porta Corona y como más adelante, en el 19, dice que Jesús iba en caballo blanco, dicen Jesús. Yo y la mayoría no opinamos eso, creemos que no, que simplemente es el poder corrupto, ¿no? La corona. Aunque aparece luego más adelante, como he dicho. Bueno, el segundo caballo es el caballo rojo. El rojo, que es el color de la sangre. Aquí representa la violencia y porta la espada. Es decir, que tiene la facultad de quitar la paz de la tierra. Hay otras interpretaciones, que es también el odio entre hermanos y la guerra entre naciones. Y aquí lo que se ha descifrado, el simbolismo, es que aquí habla de Esaú contra Jacob, que viene en el Génesis 25. Jacob, recuerden que era el débil y Esaú era el fuerte, pero Esaú era el padre de Edom y también simbolizaba a Roma porque era el padre de los europeos, según las tradiciones. Luego, Esaú sería la figura violenta y pueblo enemigo de Dios. Pues según el Apocalipsis, sí. Viene también en el profeta, en Abdías, creo que es el 1:10, y en Malaquías 1 también viene. El tercer jinete sería el jinete negro. Color negro es el color del duelo, de la escasez, de la desolación. Porta una balanza que simboliza el racionamiento. Y se dice en los libros escatológicos 1 litro de trigo por 1 denario. Eso es, pues como decir, un coche pequeñito, un utilitario por 1.000.000 de euros. Sería lo mismo. Es otra hipérbole, pero es lo que se decía. Y es la estructura o lo que simboliza la injusticia, la enfermedad, el hambre. El cuarto jinete, que es el caballo pálido, verdoso, ceniza, de color enfermizo, de color cadavérico, representa la muerte, con una guadaña en la mano. Y es el colapso total de la humanidad. Este ya es el definitivo y es el que engloba a los otros 3 anteriores. Aún así, son instrumentos de Dios los caballos, ya que es el Cordero quien abre los sellos. Eso es muy importante.
no van contra el Cordero y contra Dios, sino que abren los sellos y se desatan. Y el Cordero deja actuar a esas fuerzas, pero que no son más que las fuerzas del hombre que ha desatado en la tierra. Son los 3 sellos últimos los importantes, que el símbolo total de los 3 sellos últimos es que Dios protege a los suyos. Y aquí aparecen en estos 3 últimos sellos los 144.000 sellados, un número también muy simbólico. El 144.000 sellados viene porque son 12 tribus por 12.000 miembros de cada tribu que serán sellados. Esos son 144.000. Son además partícipes parte de las naciones que no han sido sometidas o no se sometieron al imperio, los mártires que portan las hojas de palma y van vestidos de ropas blancas. Y acaban estos capítulos con un silencio antes de las trompetas. El silencio, como siempre se dice, la calma que precede a la tempestad. En el capítulo 8, pasamos la otra lámina, por favor. En el capítulo 8 al 16, el 8 al 11, las trompetas. Las 7 trompetas. Son 7 trompetas que desatan los juicios y las plagas sobre la tierra. Por ejemplo, el fuego, el granizo, la sangre, la contaminación de ríos, de las fuentes, en fin, todas las cosas que se puedan imaginar eran las trompetas. 2 testigos profetizan y son muertos, dice el Apocalipsis. Y esto es muy importante, esta parte. Pero resucitan. Y aquí refiere, según la historia crítica, porque no lo dice el libro, a 2 arquetipos espirituales que es Moisés y Elías. Casi con toda probabilidad, porque ellos podían cerrar el cielo. Pero aquí, claro, el hándicap es que Elías no murió, sino que fue arrebatado al cielo vivo, en vida. Y fue convertido en el ángel Sandalfón, que es el que coge las oraciones de los fieles y las pasa a Metatron para que él las pase a Dios, ¿no? Al Padre o a Yahvé. Eso es un hándicap, pero otra opción sería que es Hanoc o Enoc y Elías. Elías siempre, desde luego, pero Enoc puede ser porque Enoc tampoco probó la muerte y fue arrebatado al mundo celestial y convertido en el ángel Matá, Metatron. Y de ahí toma de cualquier forma espiritual. Y hay una conjunción y vuelta al mundo material. Por lo tanto, es simbólica aquí la ley de profecía y ley. La profecía y la ley aquí van unidas para dar fuerza a este pasaje que es en el capítulo 11. El 7º ángel es el que anuncia el reino del mundo que ya ha pasado y que llegará pronto el de Dios. Pero aquí también otra vez volvemos a la numerología. ¿Cuánto es el tiempo? Y son 42 meses. El 4 y el 2 es el 6, es lo terrenal, siempre. Y el 7 habla de lo celestial. ¿Pero por qué 42 meses que son 3 años y medio? Pues es muy sencillo y viene en muchos libros de la Apocalíptica judía, porque el 7 es la mitad, es la mitad de 7, ¿no? Y es el número de la plenitud, el 7. 7 días eran la creación, 7 son las iglesias primitivas, 7 son las artes liberales. Por tanto, 3 y medio es la mitad de la plenitud. Un tiempo que es de tensión e incompleto. Por eso es 3 y medio. El simbolismo aquí es evidente, está inspirado en Elías principalmente. Y en el primer libro de Reyes, creo que es sobre el capítulo 17 o 18, también habla del 3 y medio, ya se usa mucho y dice, la sequía duró 3 años y medio. En Lucas también viene y en Santiago, en la carta de Santiago dice, no llovió en 3 años y medio y se asocia al juicio y a la restauración de Israel, esas cartas. Aquí se le da el lenguaje y el profeta Daniel dice, se oprimirá a los santos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y el Apocalipsis convierte en 42 meses o 1260 días el tiempo
que dice también es tiempo, tiempos y medios tiempos. Acaba el capítulo con una mujer que huye al desierto. La mujer la veremos ahora. ¿Qué es la mujer? Ahora pasamos al capítulo 12-14. La mujer, principalmente es en lo que gira este capítulo, el dragón y las dos bestias. Una bestia mayor y una más pequeña. Se describe en este capítulo, este es uno de los más interesantes en mi opinión, a una mujer que puede representar a la Iglesia o a Israel, que Satanás es expulsado de los cielos y caído a tierra después de una batalla con Miguel y su ejército celestial. Satanás intenta matarla a la mujer y busca aliados en el Imperio Romano. Esto es lo que dicen estos capítulos del 12 y 14. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Iglesia, por ejemplo, aquí dice que la mujer que aparece con una diadema con 12 piedras preciosas, que es María, la Madre de Jesús, el Cordero, pero la historia crítica afirma o lo niega totalmente, porque la figura de María la Virgen, con sus medias lunas bajo los pies o tal, no empieza a ser icónica hasta el siglo IV o V después de Cristo. Y afirmada, digamos, devocionalmente, empieza a serlo en el Concilio de Trento, siglo XVI. O sea, no podía ser. La mujer de referencia que sale en Apocalipsis es Sión. Sión, que como mujer y como madre simbólica del pueblo de Israel, lleva las 12 piedras en la diadema, que no son los 12 apóstoles, sino que son las 12 tribus. El dragón, que encarna a Satanás, y las dos bestias, una más grande y otra pequeña, que representan al poder político y al religioso. Y aquí es donde aparece la parte del cordero, pisa el lagar para el juicio de la ira divina, y la sangre corre hasta los frenos de los caballos. Como dije antes, recuerden la hipótesis de la comparación con las crónicas de Guillermo de Tiro del año 1099. En los capítulos 15 y 16 son las copas de la ira, es otra parte del juicio. Son 7 copas también, que son derramadas causando plagas y calamidades diversas. Plagas que se dice que algunas eran langostas con forma de caballo y bueno, cosas muy extrañas, ¿no? Eso en el libro del Beato de Liébana, por ejemplo, si les gusta ver eh, eh, libros iluminados, ¿no? Que el Beato de Liébana se escribió en el 700 y pico, es un tratado de comentarios al Apocalipsis, es con una caligrafía visigótica y las iluminaciones, ¿no? Los dibujos son muy policromados y son este tipo, ¿no? Que están viendo ahí, por ejemplo, son mozárabes, un estilo mozárabe, porque fue escrito en ese tiempo, ¿no? Ni más ni menos que era por eso. Hablamos del 700 y pico, en época de Alfonso II el Casto de Asturias. Por lo tanto, bueno, pues el último ciclo de juicios, después de los 7 sellos y de las 7 trompetas que son comandadas por Dios mismo, pero a través del Cordero, la orden viene desde el Palacio Celestial, lo que indica que es una decisión santa y soberana. Los ejecutores de estas copas son 7 ángeles vestidos de lino blanco. El lino blanco es muy importante siempre en los materiales, ¿no? de la ropa de la época. Dirige su contenido a los que no llevan la marca de la bestia. Es decir, la bestia había marcado también a su gente para poder vivir en el imperio y negociar en el imperio. Eso y someterse. Eso viene en el capítulo 16, en el 2, que en el versículo 2. Contra el sistema babilónico también, del capítulo 16 al final, no recuerdo cuál, y contra los enemigos espirituales, el dragón, la bestia y el falso profeta. Esos eran los 3 enemigos principales. Y los reinos, que son los aliados del imperio, también serán destruidos en estos juicios. Se llaman juicios, aunque son destrucciones. Explico finalmente que la tríada oscura o trinidad infernal aquí es el dragón, Satanás, la bestia, que es el imperio romano, y el falso profeta,
que es la bestia más pequeña, que es la red de sacerdotes del culto pagano imperial, que querían someter a las personas que tenían fe. En los capítulos 17 y 18 pasamos ya, que es la caída de Babilonia. La caída de Babilonia, que está representada por Roma, es el nombre que se le da, es el símbolo de Roma, Babilonia. Roma o cualquier otro imperio corrupto que explota y destruye. Se le llama también la gran prostituta. Su caída es total y causa lamentación universal. La prostituta refiere a Roma sentada sobre 7 colinas. Por eso se dice de lo de las 7 coronas o tal, porque Roma está sobre 7 colinas y gobierna por 7 reyes, que es el imperio romano. Y estos son los 7, son los emperadores anteriores, y van contando hasta Domiciano, pues son 7 emperadores. Octavio, Tiberio, creo que eran Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano y Tito, y luego Domiciano. Es decir, es un simbolismo total del número de emperadores. En Apocalipsis también se dice que vive a costa de otros, de los esclavos, Babilonia, por eso se la llama también la seductora, ¿no? Porque seduce al resto del imperio al poder, se burla de lo sagrado, saquea, por ejemplo, en la destrucción de Tito del segundo templo, y adora al hombre. Hay adoración al hombre, a Domiciano. Domiciano quiere que lo adoren como un dios. Es el personaje, además, que más persiguió luego a los cristianos, salvo Diocleciano, que fue más brutal todavía. Y Domiciano además se siente siempre por encima de Dios o del Dios de las tierras de Canaán, ¿no? En los capítulos 19 y 20 es la batalla final y el milenio. El milenio, que es lo nuclear en este libro. Aquí aparece Cristo victorioso en un caballo blanco, por eso a veces se le asocia a uno de los caballos del capítulo 4, pero que eso es difícil de sostenerlo. La bestia y el falso profeta aquí ya son derrotados. Satanás es atado por 1000 años y luego es liberado para la batalla final antes del juicio. No se sabe por qué, porque el milenio no se sabe por qué tiene este efecto. Lo juzgas y lo sueltas después. No acaba definitivamente con el mal, que es Satanás. Bueno, el adversario es liberado, se desencadena una batalla final escatológica que dura segundos, porque en segundos cae fuego del cielo que acaba definitivamente. Y el mal no solo es vencido, sino que es deshecho, según él. Y aquí ya viene la parte de consolación, la parte final del libro, capítulos 21 y 22. Estos son los capítulos, yo creo que de mayor belleza, porque se describe un cielo nuevo y una tierra nueva, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo a la tierra para hacer de la tierra un cielo. No tiene templo porque Dios y el Cordero son su luz. El árbol de la vida vuelve a aparecer entre los 2 ríos. No hay más dolor ni hay muerte porque Dios mismo habita entre nosotros. Y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Esto qué significa? Significa que la religión aquí tenemos que observarla, que es lineal, no es por ciclos, es lineal, tiene un principio y un fin, y eso viene directamente del zoroastrismo. Era lineal. Todo el resto de religiones que había alrededor, Mesopotamia, Egipto, por eso se descartan como las precursoras naturales del judaísmo y de las religiones monoteístas, porque son cíclicas y estas son lineales. Hay un final escatológico y un principio nuevo. Se hace todo nuevo. Es decir, no hay restauración. Es una nueva creación, un bien expuesto que se puede ver, por ejemplo, en la interpretación del cuadro del Jardín de las Delicias del Bosque. Un cuadro magnífico para ver esta parte. El creador aquí se une para siempre a su creación. Dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no hay templo porque el Cordero es el templo. Y ya no hay noche porque la gloria de Dios alumbra. Ya no habrá lágrimas, ni muerte, ni lamento. Todo ha sido hecho nuevo. Y hasta aquí llega el Apocalipsis.
Y ahora, para acabar y que puedan, pues, si tienen que hacer preguntas o tal, voy a hacer unas conclusiones finales de lo que hemos visto, ¿no? Y de qué es el Apocalipsis. Mi interpretación personal es que el Apocalipsis no es un manual de salvación. Tampoco es un oráculo, ¿no? Digamos, para predecir las guerras o las fechas exactas de, de una profecía, ¿no? Es precisamente ver cuándo colapsará el ser humano por sus errores. El libro de la Revelación es un espejo profético bastante poderoso de nosotros mismos. Nos confronta con nuestra realidad, con nuestra fidelidad, conducta y elecciones. Las hipótesis, por ejemplo, que les he expuesto, que estamos explorando, sobre el milenio urbano segundo, la sangre derramada en Jerusalén y el sionismo, no son meras especulaciones. Son lecturas que son bastante valientes dentro de un conjunto de filólogos, de historiadores y de arqueólogos que están con ello honrando al espíritu profético de este libro desde un punto de vista teológico pero crítico. Y así es una manera también de denunciar al mal por prevención, incluso cuando el mal este venga vestido de sotana o de una de bandera de color, bicolor estrellada. Eso da igual. O cualquier otro símbolo. La bestia no es solo un emperador pagano. La bestia es un modelo de poder maligno que puede reaparecer en diferentes formas. Puede reaparecer incluso como religión o como política en nuestros días. El Apocalipsis se cumple cada vez que nosotros olvidamos a quién seguimos o en qué creemos. El Apocalipsis no habla del fin del mundo, habla del fin del mal y del comienzo de un nuevo mundo, de un cielo que baja, como dice el Apocalipsis, baja a la tierra para hacer de la tierra un cielo. El Cordero, en este libro, mata al mal y sigue vivo y vence, y es una recapitulación de Enoc, Metatrón, Mesías. Y es la esperanza y es la lección que nos brinda esta obra literaria. Con esto, pues, hemos acabado la charla. Estoy a disposición de si quieren preguntar algo o Wow, cualquier duda. Manuel, qué Gracias. interesante, qué interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes consideran también el simbolismo numérico y el simbolismo astrológico? Sí, Ok, sí. porque El para zodiaco, cuando, por ejemplo, el zodiaco es muy importante. Los días, que los 365 días también son muy importantes, porque, por ejemplo, los 365 días del año son los 300 días que tenía Enoc cuando fue arrebatado. Perdón, los 365 años que tenía Enoc. O exacto, sea, todo tiene un simbolismo y todo está relacionado como, con... como girando, ¿no? ¿Verdad? Nos dan Sí, distintas enseñanzas en las cuales nosotros podemos arriesgarnos a ver ciertos puntos de vista. Porque perdonen que tome este tiempito que casi nunca intervengo, pero me apasiona el simbolismo. Y entonces cuando dijiste que el diablo lo apresan y después lo sueltan, sí, entonces, ¿cómo el Saturno, que en astrología se le llama el segador, el maestro, el instructor de la humanidad, nos hace ver ese proceso kármico que en épocas pasadas cometimos y debe ser cegado ahora porque llegó el momento de que cumplas y pagues por tu desobediencia? Cada vez que se encuentra en un símbolo fuerte, como se encontró en Escorpión, y ahora y pasa unos signos muy fuertes, y entonces nos enseña ciertas batallas de la vida muy crudas. Y bueno, solamente me queda ese comentario y felicitarte por, porque has traído muchas inquietudes a mis estudios que yo hago. Y gracias, Manuel, porque está interesantísimo. Hay que ponerle mucha atención a esos símbolos que hablan a veces en silencio. Te agradezco mucho.
ese trabajo, Manuel. Gracias. Adelante entonces con Carolina y las manitas, que yo solamente veo 2 o 3 aquí, pero 1 millón de gracias, Manuel. Gracias, Gracias. Manuel. Gracias. Gracias, muy bien, muy bien. Sí, gracias, Manuel, muy interesante. Adelante, Carlos. Carlos. Hola, buenas. Hola. Te estamos Buenas. oyendo, te estamos oyendo. Muy bien, muchas gracias. Nada, lo primero, nada, enhorabuena al ponente por la conferencia. Es un tema muy interesante. Y bueno, yo tenía dos preguntas que, bueno, se superponen una a la otra, pero que yo creo que pueden aportar algo. Y la primera pregunta es, pues, ¿cómo asociamos a Enoc en el Apocalipsis? Y antes de responder a eso también, pues, cómo pudo ser su recorrido como hombre, el de Enoc, hasta ser considerado por algunas confesiones el Mesías. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Bien. Enoch es para mí y para la historia crítica del Apocalipsis es la piedra fundamental, quitando al milenarismo y al Cordero, Enoch. Porque Enoch es junto con Elías, el custodio de cómo se van a abrir los tiempos. Por eso se dice en el 4 que antes de los sellos serán ellos, luego serán muertos y serán resucitados. Pero bueno, esto es un simbolismo de que no murieron realmente, porque Enoch fue arrebatado. ¿Cómo lo asociamos? Porque el Apocalipsis habla del reino de arriba y habla del reino de abajo, de las conexiones y de las guerras apocalípticas o las guerras escatológicas que conlleva el hombre. ¿Quién pase por todos esos sitios? Enoc. Enoc fue el único humano en la época, según el libro de los vigilantes propio de Enoc, del siglo IV antes de Cristo, que dice que va a haber un diluvio y van a ser destruidos todos los hombres porque han- son seres, y ahí entran los nefilim, los gigantes, destruidos porque procrearon con mujeres. Y eso fue una aberración contra la creación de Yahvé. Y entonces, como quedaba solo este hombre puro, que luego tuvo a Matusalén, que fue el hombre más longevo, tal, es arrebatado. Y es arrebatado, como dije antes, con el simbolismo de 365 años, que son los 365 días lunares, porque en realidad como lo hace el judaísmo es por la calendario lunar, no por calendario solar. ¿Y qué ocurre cuando es arrebatado? Dicen los libros de exégesis que, claro, pierde el cuerpo una vez arrebatado y se convierte en alma. Y entonces visita todos los niveles de cielos y coge todo el conocimiento y entonces se convierte en el ángel Matar, lo que se llama Metatrón, que significa junto al trono. Es decir, ahí pasa ya a ser el que está y él es el espejo. Y entonces viene también a traer la ley porque es el que baja al monte Orebo, al monte Sinaí, y entrega la ley a Moisés. En realidad, los antiguos escritos dicen que fue él, no el propio Yahvé y tal, sino Metatrón, que es el espejo de Dios en esto. ¿Y qué ocurre? Cuando tiene que volver a hacer el, el círculo, para cerrarlo, tiene que volver a la tierra y tiene que volver a poner orden antes de que llegue el apocalipsis también. Y entonces viene con un alma, se llama alma mesiánica, que se reencarna en un personaje. En este caso, debía ser el personaje de Jesús de Nazaret. Y ahí venía el apocalipsis por eso, porque muere y no volvió el rey. Entonces, de ahí además una cosa de que, fíjate que a Enoc y Jesús decía también yo soy el hijo del hombre y era porque el origen de Enoc, ese hijo de hombre, fue arrebatado, pasó a ser un ser espiritual, pasó a tener un alma mesiánica y a invadir a un hombre, por decirlo así otra vez, y montar otra vez ese ciclo. Por eso Jesús decía que era el hijo del hombre también. La otra pregunta es que no, espérate, no sé si le he apuntado. Ah, bueno, ya te la he respondido, me parece, ¿no?
Sí, está, Sí, está bastante clara. Pero bueno, vale. era pues cómo fue su recorrido de hombre hasta Mesías. Y bueno, sí, claro, por el recorrido que hizo, sí lo has explicado bien, sí. Yo tenía otra última pregunta de mi parte, ¿qué podemos decir sobre el profeta Elías? En este caso también fue arrebatado a los cielos. Claro, porque cualquier libro de apocalíptica tiene que estar basado en la profecía y en la ley, y Elías es la profecía. Elías representa la profecía. De hecho, también es arrebatado y se convierte en otro ángel poderoso que es Sandalfón. Y incluso cuando es arrebatado en el carro de fuego ese famoso, arroja su manto a Eliseo, que es el que lo recoge. Y esto es muy simbólico porque lo que le está pasando es la tradición y le está pasando el conocimiento. La capa simboliza eso. Te estoy pasando la tradición y el conocimiento. Y entonces tiene que haber esas dos figuras para que se completen todos los ciclos. La figura del Mesías y tiene que haber, perdón, la figura de la profecía encarnada en Elías y la figura de la ley, que podría ser Moisés o podría ser Enoc. Por eso expliqué que había dos corrientes, unos que dicen que puede ser Moisés, pero es más extraño que sea Moisés, porque Moisés murió en la tierra y no fue arrebatado, aunque desde el monte Nebo pudiera ver la tierra prometida. Pero bueno, esa sería la explicación más plausible, pienso yo. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Gracias. Adelante, Enrique. Excelente conferencia, Manuel. Mi pregunta tiene dos partes, ¿no? Pero va asociado a la lectura de un libro que se llama El Apocalipsis develado de un gnóstico, ¿no? En ese libro, él asocia esas 7 iglesias a los 7 chakras. O sea que, o sea, lo asocia con el despertar del Kundalini, ¿no? Cuando despierta el Kundalini, digamos, se van activando esos siete chakras, ¿no? O sea, prácticamente para James Price, el autor, el Apocalipsis es un libro de iniciación. O sea, ¿qué le sucede al iniciado cuando, digamos, despierta esas 7 iglesias, ¿no? Y la segunda pregunta es asociado al nuevo cielo y la nueva tierra, ¿no? Yo creo que es un estado de conciencia más que un lugar físico donde el iniciado ya va, digamos, los que lleguen a ese estado de conciencia se van a liberar del samsara, ¿no? No sé qué opina Manuel. Bueno, en el primero no tengo ni idea, sinceramente, no lo sé. No te puedo contestar nada. No tengo ni idea. El libro, lo que sí te digo es que el libro del Apocalipsis fue un libro porque se tambaleaban los cimientos del judeocristianismo y del cristianismo paulino en ciernes que estaba en esa época por la persecución y las muertes que había. La gente tenía miedo, abandonaba las iglesias y este libro se sacó precisamente para eso. O sea, es un libro eminentemente práctico para reforzar la fe. No lo veo yo como otra cosa, aunque esté montado desde un laboratorio literario, probablemente porque tiene una simbología y una forma de escribir que no cuadran para nada en lo que sería eh, San Juan Apóstol, porque la teología sería totalmente diferente la de Juan, la de un apóstol que estuvo con Jesús a lo que hablan en el Apocalipsis. Pero lo de si tiene algo que ver con Kundalini y tal, no tengo ni idea, eso no puedo decirte. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Ah, sí, lo de la Jerusalén, ¿no? Lo que expliqué, la, la religión judía, que es de donde viene, porque el que escribe el Apocalipsis es un judío 100%, ¿eh? Lo único que es un judío que cree que el Mesías es Jesucristo. Ojo, pero es judío, no es un cristiano, Pauli. Y entonces hace esa teología lineal, es decir, tiene un principio todo, va a acabar en un juicio, en el juicio final, y vuelta a hacer la tierra y el cielo. No es cíclico, por ejemplo, como es, por ejemplo, en el panteón mesopotámico.
que es cíclico, o como es en Egipto, que salvo el único monoteísmo que hubo, que fue el de Akenatón, luego es politeísmo todo y es cíclico y cada uno tiene sus competencias, ¿no? En todo este arco. En el monoteísmo no. En el monoteísmo hay un principio y un fin, una tierra nueva y un cielo nuevo. Y eso es lo que dice el Apocalipsis. Sí, adelante, otra pregunta. Pilar. Sí, buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias. Muy interesante lo que se expone. Yo quería hacer como un comentario, ¿no? En el Ipas Leve en Historia de la Magia, él dice que el Apocalipsis debe ser analizado en base al Sefer Yetzirah, no sé si pronuncie bien, y el Zohar. Sefer Yetzirah. Ok, gracias. Y o se puede analizar así o se debe analizar en el sentido histórico como lo hizo usted. ¿Cuál sería la mejor manera? Por ejemplo, para los que no sabemos del Sefer, decía nada y del Zohar menos, ¿cómo, qué sería la recomendación suya? Porque yo también leí hace muchos años un libro, que no viene al caso ahora, y no me recuerdo tampoco el nombre, pero dice que es muy simbólico casi todo. También dice de que eh, las 7 iglesias o las 7 luces o estrellas que hay tienen relación con los chakras, con los 7 cuerpos del hombre. Y Blavatsky en Isis sin velo, no recuerdo en cuál de los tomos, también dice que el que descubre en realidad lo que es el 666, pues ha descubierto mucho de los misterios principales del esoterismo. ¿Qué podría usted decirme acerca de eso? Gracias, muy amable. Vale, vamos por partes. Sefer Yetzirah es el libro de la creación, es el libro más difícil de Cábala. Yo no recomiendo leer el Sefer Yetzirah. Es un libro altamente difícil de entender para quien no haya leído antes otros libros de Cábala. El libro del Apocalipsis se puede leer, pero desde la Cábala de Isaac Luria. Es decir, desde el árbol de la vida, desde la Cábala de Luria, sí puede entenderse el Sefer Yetzirah, no, el libro del Apocalipsis. Yo lo recomiendo desde el árbol de la vida. Desde ahí sí, porque hay, por ejemplo, los chakras y todo eso sí está bien representado porque el árbol de la vida tiene un simbolismo también humano, tiene un simbolismo y forma de persona, con unas medidas geométricas que son como el pensamiento de arriba. Y entonces sí se puede hacer. Y en cuanto al analizar el libro, yo lo leería literalmente. Para quien sepa Cábala sí puede analizarlo con el árbol de la vida. Pero yo si no, lo leería, pero en cada capítulo o cada versículo que haya números, los 144.000, los 3 años y medio, los 7 sellos, las 7 copas, tal, 4 caballos, 4 más 3, tal, todas esas cosas las iría sacando, apuntándolas y las investigaría numerológicamente, porque las claves están ahí. La numerología llega desde Sumer a través del imperio persa a los judíos durante el exilio. Entonces están muy imbuidos. Cualquier numerología que venga de esos sitios es muy válida para estudiar el Apocalipsis, pero no recomiendo el Sefer Yetzirah. Es altamente difícil el Sefer Yetzirah. En cuanto al 666, el número de la bestia, el 666 es Nerón. Y esto es porque el emperador Domiciano en el libro tenía un alter ego que era Nerón. Por eso se decía que era la reencarnación, pero no es la reencarnación porque en el estudio completo del libro del Apocalipsis lo que hace Nerón es encarnarse él como un personaje que no se le conoce e ir contra la propia Roma. O sea, en ese sentido ayuda a las fuerzas del bien, a las del Cordero, porque va contra Roma y destruye e intenta destruir a Roma, pero lo hace por venganza,
porque en el 68, cuando tuvo que suicidarse, se suicidó por culpa del imperio, que le obligó. Y entonces vino a vengarse. Y de ahí viene todas esas saltos milenarios que se dice que podía la profecía decir que se iba encarnando, igual que ahora en el sionismo. El número 666 no es ni más ni menos que el nombre Nerón César, que pasado del latín a letras judías, en letras del alfabeto hebreo, da esa suma. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un número, se llama gematría. Ujú, Tiene un número, ujú. Aleph es 1, Eh, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, así va. hasta el Bien, 10, sí, pues cada letra es la numeración pasada a extrapolando ambos idiomas, ambos alfabetos. Y en otros, en algunos apocalipsis o en algunos libros apocalípticos puede salir como 616 en vez de como 666. También lo pueden ver. Pero 616 es porque no se ha hecho el nombre Nerón Caesar, que sería en latín, sino Nero Caesar en griego. Y entonces, claro, la gematría es más corta, sería 616. Pero no es ni más ni menos que si cogen un alfabeto hebreo y que tenga cada letra su número, su numerología, su valor numérico, ponen Nerón Caesar, así, Nerón Caesar, y lo ponen las mismas letras del alfabeto hebreo en las palabras latinas. Y verán que la suma es 666. Y si lo hacen en griego, que es parecido, pero es Nero en vez de Nerón, será 616. Eso fue toda una revolución en aquella época cuando se escribió. Bueno, nadie sabía lo que era eso, incluso todavía no se sabe mucha gente lo que es el 666, se sabe que es el número de la bestia, pero en realidad es eso, es una gematría simple para no revelar el nombre. Y lo del 7 es el número que más hay. Cuando habla de 6 o algo que acaba en 6, está circunscrito a la tierra, cuando es del 7 es algo que viene del cielo. Por eso los jinetes del Apocalipsis no se abren a la vez, los 7, porque no viene del cielo, son calamidades y castigos que se desatan en la tierra. Y entonces primero salen todas las maldades del hombre, que son en los primeros 4 sellos, y luego los 3 siguientes, que son los sellos de los elegidos. Y ahí es donde sale Enoch y Elías, y sale la mujer y todo esto. No sé si le he muchas gracias. respondido bien a la pregunta. Y si quiere, si le interesa la cábala, yo empezaría por el libro del Bahir, el Sefer Bahir. Sefer, la palabra Sefer es libro en hebreo. El Ujú. Sefer Bahir, con H intercalada, es mucho más fácil de entender que el Sefer Yesirá. Porque el Sefer Yesirá y el Zohar son los libros, probablemente el Zohar el más difícil todavía. Y son para haber avanzado mucho en cábala. Entonces, su recomendación sería que estudiemos primero Cábala antes de intentar em, interpretar o estudiar el Apocalipsis, ¿correcto? No, Hay que no, estudiar un poco. eh, el Apocalipsis se puede estudiar, como dije, simplemente con numerología, conociendo un poco la numerología. Pero si se Ah, quiere llevar al término cabalístico, yo cogería el árbol de la vida, que es la cábala teosófica de Isaac Luria, que además es el Uria, para mí sí. la más Lo interesante, conozco. y lo haría con ese. Ah, ok. Y de alguna lectura, el Bahir, pero ni el Sefer Yesirá ni el Zohar, son altamente difíciles. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Patricia, Hola, muy buenas tardes o buenas noches a todos. Muchas gracias por la información, estuvo muy interesante. Yo solamente tengo una pregunta. En el libro de Juan, cuando habla sobre el Apocalipsis, es muy alegórico y trae demasiadas, ahora sí, símbolos que no son muy perceptibles al ojo humano. Mi pregunta más concreta es lo siguiente. Una vez teniendo estos 7 jinetes o 7 jinetes del Apocalipsis, ahí hablan sobre el arrebatamiento de las personas elegidas. ¿Usted sabe algo acerca de eso? Gracias. Es que el arrebatamiento como tal en el Apocalipsis, después de los jinetes, no existe.
porque los únicos arrebatados que dan fe, como dije, eran Elías y Enoc, pero ya habían sido arrebatados anteriormente. Es otro ciclo, porque los mártires que salen vestidos de lino blanco con palmas, que representan a las naciones, no a Israel, pero son los que han entrado porque entran dentro de la promesa a Abraham de serás padre de numerosos pueblos, tenía que haber también paganos que estaban asociados a Israel. Esos son, pero son los mártires, es decir, ya habían sido muertos y martirizados y son sus espíritus los que son arrebatados, pero no ellos como vivos. Los mártires, cuando habla de los mártires, que son los que son arrebatados, son sus almas son cogidas y llevadas al cielo, o como lo quiera explicar el libro, pero no como personas vivas. Como personas vivas solo Enoc y Elías son los únicos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias entonces. Vamos a terminar nuestros trabajos agradeciéndole a Manuel Fernández su ponencia de tanta información, tanto conocimiento, que nos ayuda enormemente a procesos investigativos que nosotros personalmente querramos hacer, porque hay que buscar la teosofía en todos los puntos, en todos los libros, y creo que nos marca, como él nos ha dicho, busquen el cuadrado y el triángulo, un símbolo marcado por la señora Elena Petrona Blavatsky, ese ternario superior y ese cuaternario inferior. Él nos los ha dicho, nos los ha expresado. La señora Blavatsky nos los deja bien marcado. Favor de que el cuaternario sea el servidor, el sirviente del ternario superior. Ese es el punto para algún día ser arrebatado como fue arrebatado Enoc. Manuel, gracias, gracias por tu ponencia, por tu enseñanza, por darnos esos detalles que nos abren ese conocimiento que día a día estudiamos la teosofía. Gracias a Carolina, a Chuy por estar ahí en su ayuda. Gracias a todos los hermanos que se unieron en esta clase, porque yo lo llamaría una clase, un aporte para abrir más nuestra capacidad de estudiante. Gracias, Manuel. Esperamos otro día más contigo y muchos más, si así la vida nos los permite.